Listo. Entonces, bien, mis niños. Entonces, el tema que hemos visto en la semana pasada fue el cuento. Y hoy vamos a realimentar acerca de lo que es el cuento. Entonces, si ustedes tienen ahí sus apuntes, por favor, les recomiendo que tengan muy pendiente de lo que, estén muy pendientes de lo que se va a socializar, lo que se va a realimentar para que ustedes vayan tomando notas de lo que más importe. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos, si visualizan ahí la diapositiva, el cuento. ¿Listo? Entonces les voy a socializar. Mientras tanto, aquí lo que vamos a ver es el esquema que les hablé la vez pasada, la clase pasada, es un esquema donde nos muestra el concepto de qué es un cuento y prácticamente aquí se describe sus características. Entonces, volvemos aquí a leer y dice, el cuento presenta un orden, unos personajes y suceden en un tiempo y un lugar. Eso, digámoslo así, que es como una característica, no es un concepto como tal, sino una característica. Si vamos a definir lo que es cuento, se puede decir que cuento es una narración breve, muy corta, donde participan unos personajes, en donde, en un lugar y con un tiempo. El tiempo puede ser en pasado, en presente o en futuro. Todos los cuentos producen un efecto sorpresivo, nos pueden sorprender, nos pueden emocionar, pueden ser muy humorísticos, quiere decir muy chistosos. Esto se relaciona con las diferentes clases de cuentos, ¿sí? Entonces, también encontramos que el cuento le da vida, o los personajes le dan vida a ese cuento, ¿sí? Por eso nosotros cuando leemos un cuento, nosotros nos imaginamos, ¿sí? Nuestra imaginación se eleva y nosotros empezamos a imaginarnos cosas muy extraordinarias y nos llenamos de muchas fantasías. Por lo general, ustedes, los niños, tienen una imaginación más abierta que los adultos. Lastimosamente, nosotros los adultos ya perdemos esa imaginación, pero es por eso, porque nosotros no la aprovechamos ejercitando la lectura. Si nosotros ejercitamos la lectura o si ustedes ejercitan la lectura desde ya muy pequeños y empiezan a ejercitarla y siempre la practican, nunca van a tener problema a la hora de comprender, a la hora de imaginar, a la hora de interpretar, ¿sí? Siempre se les va a facilitar todas estas herramientas. Bien, vamos a la otra diapositiva. Aquí está la definición clara, donde me dice que el cuento es una narración breve, lo que les había dicho breve quiere decir corta y de carácter ficcional. Ficcional quiere decir que que no existe, o sea, que no está basada en un hecho real, simplemente es inventada y protagonizada por un grupo reducido de personajes, o sea, tiene muy pocos personajes, muy pocos personajes. Es muy diferente a una novela. Y su argumento es sencillo, o sea, tiene sus palabras, su lenguaje, es muy sencillo, muy claro, se puede entender. Bien. Existen también audiolibros, que esos también nos ayudan a nosotros a, a ejercitar nuestra imaginación y a ejercitar también nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque si nosotros ejercitamos nuestro cerebro, ¿qué va a pasar? Pues nosotros cuando vayamos a leer un tema cualquiera, pues lo vamos a asimilar más fácil. Por eso es importante practicar la lectura, es muy, muy importante. Bien, vamos a la
La última clase creo que miramos acerca de la diferencia de un cuento popular y un cuento literario. Sí, acá está la diferencia. Ustedes la copiaron, si se acuerdan. Copiaron las diferencias entre un cuento popular y un cuento literario. El cuento popular decimos que es la narración tradicional, esa que se transmite de manera oral, ¿sí? Esas narraciones que nuestros abuelos o nuestros papás nos cuentan de sucesos que muchas veces a ellos le pasaron o ellos escucharon, ¿sí? Y el cuento literario es aquel que está transmitido mediante la escritura, o sea, se escribe y que este o esta narración tiene un autor, ¿sí? Y encontramos que los cuentos de hadas, los cuentos de fantasía. Bien, aquí tenemos el cuento donde se componen tres partes. Una introducción, que es la parte inicial. Aquí nos presenta los personajes, el espacio, el tiempo, ¿sí? Es la introducción donde nos presenta el inicio, cómo va a ser. El desarrollo es donde se presenta el conflicto, la parte más importante del cuento, donde los hechos más importantes. Y el es donde se soluciona toda la historia, se finaliza. En la clase anterior. Igualmente lo voy a explicar. Los cuentos son muy breves, es una característica principal del cuento. O sea, son muy corticos, ¿sí? Aunque hay veces que encontramos cuentos largos, pero por lo general son cortos. El desarrollo de un conflicto central, o sea, toda historia, pues lo que se presenta en la historia. Siempre se presenta con un final, siempre. Bien, niños, aquí yo les voy a preguntar a todos ustedes si entendieron acerca del cuento. Si ustedes entendieron, me señalan con un emoticón así. Entonces, ¿sí entendieron todos acerca del tema del cuento? Muy bien, Isabela, ya te voy a dar la palabra. Muy bien. Isabel Sofía. Ya, Silvana, ahorita te doy la palabra a ti, ¿vale? Ah, bajaste la mano, ok. Isabel, entonces Silvana Quintero. Ya, profe. Dime, Silvana. Profe, yo ayer yo creía que era la tarea, yo creí que era la tarea, entonces hice una guía del segundo periodo y se trata de los textos informativos, entonces pensé que era la tarea. Los textos La informativos. noticia. Ujú. La noticia también es la carta formal, informe y memorando. Sí. ¿Qué más Sí, textos? profe, creí que era la tarea. Ajá. Ah, bueno. Solamente la guía decía noticia, también decía carta formal, informe y memorando. Ah, ok. ¿Y la enviaste, mi amor? ¿Enviaste la tarea? Mi mamá le tomó foto, pero no creo si la envió, no sé. Yo creo que sí. Ah, listo. Eso que hiciste, eso se trata de los temas perdón. Eso que tú hiciste son los textos informativos, son los diferentes textos, que fue lo que yo expliqué, creo que la semana antepasada, si no estoy segura, fue la semana antepasada que Sí, explicamos. profe. Ah, listo. Muy bien, mi amor, sí, así es la tarea, ¿listo? Entonces estaré pendiente en el correo para revisarte, ¿ok? Listo, mi amor, gracias. Ahora, mis niños, vamos a Bueno, leer un cuento. ¿Listo? A todos nos gusta. A mí me encanta leer cuentos. Me gusta muchísimo la lectura. Espero que a todos les guste también y que todos
les vaya a gustar este cuento que vamos a leer todos, 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 todos. Esperemos que aparezca ahí la imagen porque se ve todavía oscuro. ¿Listo? ¿Por qué no aparece? Bien, el cuento que vamos a leer, aunque no es un cuento, es una fábula, pero entonces quise como compartir esta fábula también para poder aprender acerca de lo que es la generosidad, la solidaridad, la amistad. Ya voy aquí a agrandar esto y para que todos podamos leer, ¿listo? Bien. Listo, entonces la idea es que nosotros se llama el cordero envidioso. Algo para que lo que sucedió por envidia, traspasó el respeto y odio a su compañero. ¿Quieres conocer? El cordero en cuestión vivía como un marqués, mejor dicho, como un rey, por la sensación de que era el animal, ni los caballos, ni las gallinas, ni el resto de ovejas y carneros mayores que él disfrutaban de los privilegios. Esto se debía a que hambre y signos de profundamente te ofrecían agua de mar, perfumada con gotas de limón, y si sentía frío, se daban prisa por tapar una hermosa mano de colores tejida por ellas mismas. En cuanto a su comida no era ni de lejos la misma que sus colegas, cebados a base de pinzo, corriente y moliente. La fortuna tenía su claro de porcelana y se alimentaba de las obras de la familia. Por lo que pudiera Diana consistía en energitos jugosos de carne y postre a base de crema. Aquí hay dos niños que están esperando. Listo. Guisos de carne y postres a base de crema de chocolate que endulzaban aún más su empalagosa que dice aquí, se me perdió. ¿Cree que no pueden bajar? No puedo bajar. Su empalagosa vida. Bueno, ya subo el otro pedacito. Y mi amor, ¿me haces un favor? Quita el audio, porfa. Desactiva el audio, gracias. Listo. ¿Quién más quiere leer ahí el otro? Santiago Beltrán, listo, Santiago, ya. Listo, dale, Santiago. ¿Profe, me Dale. escucha?
Sí, ya te escucho. Ese cordero favorecía y fue alimentado, era un animal extremadamente egoísta. Y cuando veía que los extranjeros estaban pidiendo, el cordero común echaba a correr pisoteando a los demás para llegar primero. Y engullió odiosamente estupefacto, pensando que no había ser más canalla que en el todo del planeta. Listo. Bien, muy bien, gracias, papá. Si quieres, me haces un favor, quitas el audio, lo desactivas. Gracias, que se me perdió acá y no lo puedo ver. Bien, aquí hay una palabra que para ustedes puede ser desconocida, donde dice, en cuanto veía que los granjeros rellenaba de pienso, pienso es un alimento para el ganado, un alimento seco para el ganado. Entonces rellenaba de pienso el comedero común, echaba a correr pisoteando a los demás para llegar el primero y engullir, o sea, tragar la máxima cantidad posible. Obviamente el resto del rebaño se quedaba estupefacto, ¿sí? Pensando que no había ser más canalla que él en todo el planeta. O sea, se había vuelto tan egoísta. ¿Por qué? Porque lo mimaban demasiado y eso hacía que él se volviera así, egoísta. Bien. Seguimos. ¿Qué pasó? Buenas. Sí. Mami.